buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. La verdad que he sorprendido de todo lo que he escuchado porque me gustaría introducirme en muchas de las ideas que se fueron diciendo. Sería muy largo hilvanarlas, pero la verdad es que me he sentido muy acompañado porque he sentido que lo que había preparado extrañamente iba... Y te agradezco, Andrés, que me hayas dejado al final. Yo se suponía que iba a hablar al principio, porque la verdad que todo lo que se ha dicho es muy estimulante para cómo vemos desde la provincia de Mendoza algunos de estos temas. Yo lo voy a copiar un poco a mi compañero Juan Pablo del Consejo Federal y también voy a hacer una confesión. Me enteré hoy con mucha inquietud que el gobernador de mi provincia había recibido ayer, yo no me enteré, a 6 docentes elegidos al azar de un departamento y que va a empezar a juntarse con docentes para escucharlos. Los recibió en su oficina ayer a la tarde. Hasta donde sé fueron elegidas 6 maestras de escuela primaria de un departamento al azar. Y una de las cosas más llamativas es que él, que es un fanático del fútbol, suspendió o retrasó 1 hora el partido que iba a ir a jugar para quedarse 1 hora más con los docentes, porque, según me enteré, quería tener esa cercanía de la cual se ha hablado mucho acá, que es la cercanía con la escuela. Yo desde que inicié mi gestión, quizás sea interesante que diga que de todos los integrantes de la mesa soy el único que no soy especialista en educación. Desde que inicié mi gestión he recorrido ya más de 200 escuelas y esas 200 escuelas no es que voy y paso por la puerta, sino que voy y me quedo toda una mañana, hablo con las maestras, hablo con la directora, me meto a las aulas, hago leer a los chicos. Me intereso un poco por saber y he ido desde primarias en la mañana hasta escuelas de adultos en la tarde. Conozco todo el sistema carcelario educativo de Mendoza, es decir, todos los contextos de encierro, y he recorrido todos los departamentos de mi provincia que tiene solo el 4% de la superficie del total de la provincia está cultivada. Es decir, son oasis en el medio de un desierto. Si yo tuviera que unir todo lo que escuché hoy, diría que nuestro principal problema es el Estado. Y en ese principal problema quiero un poco decir cuál ha sido la idea del gobernador de mi provincia, de Alfredo Cornejo, que está convencido, como estoy convencido yo, que tenemos un Estado muy débil. Un Estado muy débil para hacer todas estas cosas que se plantearon aquí. Creo que tenemos un Estado nacional y estados provinciales muy débiles. Si hiciéramos un poco de historia, creo que tenemos un Estado muy marcado por una cultura muy corporativista y muy patrimonialista. Es decir, las corporaciones tienen en general más predicamento por ahí que el poder, que el bien común. Y más de una vez, desde el Estado, quienes lo ocupan circunstancialmente se sirven, y creo que tenemos historias por doquier, del patrimonio del Estado para finalidades a veces desgraciadamente personales y a veces de grupo. Y esto ha garantizado más de una vez, me parece, nuestros fracasos en las políticas. Y esto ha generado minorías muy activas que dominan ese funcionamiento del Estado. Buena parte de las cosas que nosotros hemos intentado hacer desde la gestión han sido para poner un freno a ese dominio de un Estado que no alcanza a ocuparse y que no alcanza a educar. Hay mucha gente que ha evaluado este problema del Estado argentino y que marca diferentes momentos en los cuales este Estado dejó de tener esa capacidad de poder poner ese orden que planteaba Gustavo, las cosas que planteó Guillermina, las cosas que planteó Silvina, de poder hacer todas estas cosas. Yo, que no venía del sistema educativo, yo provengo del periodismo, la verdad que me encontré teniendo que gestionar un Estado y más de una vez no pudiendo hacer las cosas que yo veía que estaban ahí, que están al otro lado y que era muy difícil de hacerlo. Y para esto hubo una estrategia desde la gestión que fue dar batallas, y estamos todavía dando batallas muy radicales, es decir, batallas muy duras, muy contraculturales, porque entendemos que hay una cultura de esas minorías que son conservadoras, que son dominantes, que hacen muy difícil cualquier cambio que tenga que ver con lo educativo en este caso. Y
Yo, a ver, querría contar una anécdota que me pasó como periodista y que me parece que tiene que ver con cosas que tienen que ver con la educación. Me fueron a ver hace muchos años dos senadores que traían un proyecto de ley del libro. Y me dijeron, no, eran dos senadores nacionales, uno muy notorio del mundo cultural y otro mendocino, mucho menos conocido acá, por supuesto, y me dieron toda una explicación de lo maravillosa que era esa ley, porque habían intervenido cada una de las corporaciones, es decir, estaban los libreros, los imprenteros, los de la Cámara de las Librerías, las editoriales, la SADE por los escritores. Y cuando terminaron yo le dije, miren, me parece que faltan los lectores. Es decir, ustedes, habiendo sumado a todas estas corporaciones, lo que han garantizado es un libro muy caro para los lectores. Ellos habían armado como una especie de comisión donde intervenía uno de cada uno en una especie de órgano colegiado. Y me dijeron, bueno, vamos a poner uno por los lectores. Le digo, va a perder siempre 6-1. Porque los otros se van a poner de acuerdo para cada uno llevarse su tajada y son los lectores los que van a quedar afuera. Le digo, ustedes lo que no se dan cuenta es que el defensor del lector son ustedes. Es decir, el legislador, el que hacía la ley, era el que tenía que defender a los lectores. Yo querría pensar, o quiero pensar esa metáfora de la ley del libro, de esa ley del libro, seguimos teniendo un libro carísimo en la Argentina, diciendo que no hay un ombudsman del alumno. Me parece que este es un sistema donde cada uno de estos grupos en este estado corporativo se sirve, todos en nombre del alumno. O sea, todos estos, el librero, todos están en función del lector. El libro sigue siendo caro, pero todos están en función del lector. El legislador incluso. Y ahí es donde yo quería ir al título de esta mesa, que son los desafíos y oportunidades del siglo XXI en la Argentina. Nosotros en Mendoza, ¿qué hicimos? Me gustó mucho que se hablara de los famosos pruebas pilotos, y Silvina, lo que dijiste del libro. Nosotros, por ejemplo, en alfabetización, por tomar un ejemplo, tengo muchos para desarrollar, pero para tomar un ejemplo, dijimos, no hagamos una prueba piloto, tomemos una decisión política de hacer una política de alfabetización y hemos comprado ya por segundo año consecutivo un libro por cada chico de sala de 5 y un libro por cada chico de primer grado, y ahora estamos por ya comprar. O sea, primero le dimos a sala de 5, después le dimos a primer grado y a sala de 5, y ahora vamos a comprar para sala de 5, primer grado y segundo grado. Es decir, vimos el total de la matrícula, un libro para cada uno. Porque a mí si algo me preocupa de esto es que veo que está lleno de pruebas piloto que después no sirven. Entonces, por lo menos probemos si todos se alfabetizan, porque lo que comprobamos hoy es que no se alfabetizan. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, en matemática, es poner a disposición. Empezamos un año antes esta resolución que acaba de hacer el Consejo Federal de Educación y, por ejemplo, pusimos a disposición de los docentes en el portal, que es muy activo, un set muy grande de ejercicios para ir a esta matemática práctica. ¿Qué nos encontramos? Que desde que pusimos, desde antes de empezar con esto, teníamos en el portal, tenemos un programa que se llama La Matemática Cuenta, teníamos 1000 visitas a los ejercicios. Cuando le empezamos a dar difusión y cuando empezamos a insistir con este tema de la matemática y de la alfabetización matemática, se multiplicó por 30. La última medición es que tenemos 31.000 visitas. Es decir, son 31.000 docentes. Algunos habrán entrado 2 veces, otro 1, otro 50, pero son 31.000 visitas al portal con ejercicios matemáticos, lo cual hoy esta política que va a ser para el total de las escuelas de Mendoza también. Y celebro que hables del libro, porque estoy tan cansado que me hablen de computadoras. A ver, computadoras que tenemos que tenerlas, obviamente, pero que no se hable del libro. Tenemos nosotros una política y una política de lectura muy, muy intensa en esto. Este Estado que no logra hacer las cosas, nosotros en la provincia de Mendoza, con mucho ruido, hemos intentado cambiarlo. Y creo que esto solamente se puede hacer si la cabeza está muy convencida. El gobernador Cornejo dijo, mi programa educativo es muy simple. Quiero que los chicos lean, aprendan, entiendan lo que leen y se puedan expresar verbalmente y manejen las operaciones matemáticas básicas. Y a eso nos abocamos.
pero con una particularidad. En sus dos discursos de asunción de 1 hora, digo dos discursos porque hay uno en la Asamblea Legislativa y otro en frente a la Casa de Gobierno, que es el abierto, digamos, al pueblo, en los dos de 1 hora habló 15 minutos de educación. O sea, la cuarta parte del total de su discurso fue sobre educación, y en la última asamblea educativa, en la última asamblea de apertura de sesiones de la legislatura, el 1 de mayo, el anuncio fundamental fue sobre un tema educativo. Es decir, ese es el clima que hoy se vive en la provincia de Mendoza, que nos pone a todos los que estamos en la gestión en un gran compromiso. ¿Qué acciones hicimos? La verdad que muchas, pero una fue darle fortificación a ese Estado. Y una de las primeras y que más hizo ruido y que yo la querría repetir y explicar hoy, a pesar de que en otra invitación que tuve en este mismo lugar ya lo planteé, fue la de algo que trajo incluso mucho ruido nacional, que fue el famoso ítem aula, que Gustavo conoce desde sus orígenes. Y yo, para rendir homenaje un poco a nuestro amigo Andrés, quería leer un párrafo de acá que me llamó mucho la atención cuando leí este libro, este folletito que les recomiendo, porque la verdad que es un folletito, pero es un gran libro. Dice: un estudio que combina bases de datos administrativas y bases estadísticas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires muestra que para el año 2013 cada docente de la educación primaria común se ausentó un promedio de 20 días, siendo que apenas un 6% de tales inasistencias serían injustificadas, mientras que las restantes serían por motivos contemplados en el Estatuto del Docente. Lamentablemente no se dispone de información sobre usos abusivos de permisos de ausencia, lo que permite concluir que la mayor parte del ausentismo de los docentes no radica, y acá viene lo importante, en transgredir normas, sino justamente en cumplirlas. Y acá es donde viene este Estado débil. Este Estado débil no se ocupa de estas cosas. La Argentina tiene en la región el peor ausentismo docente. Y la verdad es que, salvo la provincia de Mendoza, yo no conozco otros distritos que hayan tomado políticas que de alguna manera puedan mostrar resultados. Es decir, sé que se identifican los controles del ausentismo, etcétera, pero nosotros podemos decir que en la provincia de Mendoza teníamos un ausentismo de entre el 15 y el 18% y hoy tenemos un ausentismo del 5%. Y ese ausentismo del 5% implica, medido de una manera que se entiende mucho mejor, que bajó 40% la cantidad de días pedidos. Es decir, de 100 días que se pedían antes, ahora se piden 60. Y esto tiene que ver con lo que vos decías de tiempo en el aula. Porque una variable que no podemos dejar de... ¿Qué es eso? El gobernador. Que no hables tanto del ítem aula, que se vienen las elecciones. Lo había dejado sin volumen. Estas son cosas que pasan. El 40% ese de días que se bajó, lo que ha hecho es que hoy los chicos de Mendoza objetivamente tengan más horas de clase. Eso es indudable. Esto llevó, y acá es donde vuelvo a lo que digo de lo que se necesita para reconstruir este Estado, que también celebro que en algún momento se dijo, no recuerdo cuál de todos los panelistas habló de que vuelva el poder político, lo dijo Guillermina, que vuelva el poder político a resumir el poder de poder gobernar las escuelas, porque en la provincia de Mendoza lo había perdido. Realmente el Estado no manejaba las escuelas, manejaban más el sindicato que el poder político. Por supuesto, el sindicato se opuso al ítem aula con argumentos parciales: vamos a trabajar enfermos, este tipo de cosas que no se comprueban en la realidad, de ninguna manera se comprueban en la realidad. Y después de 2 años, y acá es donde sí creo que es muy importante tener una gestión política que sea muy firme y que apunte a cambiar este Estado, que sea un Estado que pueda hacer todas las cosas que mis compañeros de panel propusieron, porque hoy yo entiendo que más de una de estas cosas no se puede hacer, desgraciadamente, hasta que el Estado no vuelve a tener esa posibilidad de decidir en las escuelas. Estuvimos 2 años para que la Corte finalmente, 7-0,
con una composición multipartidaria, incluso de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, dijera que el ítem aula era constitucional. El ítem aula es muy simple, es el 10% del salario que está supeditado a no faltar más de 3 veces en el mes y no más de 10 veces en el año acumulativa. Les doy un ejemplo, el año pasado solo 234 personas lo perdieron en el anual, con lo cual sobre una plantilla de 44.000, con lo cual ustedes verán que estadísticamente no es una cosa que afecte terriblemente. Ahora, estas cosas es muy difícil hacerlas, porque esas minorías activas cuestionan, salen a la calle, acusan de que hacemos cosas terribles. El sindicato votó, por ejemplo, escracharnos al gobernador y a mí cuando apareciéramos en público. Por supuesto, seguimos apareciendo en público hasta que se cansaron. A mí venían a escracharme, yo me acercaba, le daba la mano al secretario general, lo saludaba, que después en privado, obviamente, discutíamos todas las cosas salariales y de paritarias que hubiera que discutir. Y seguíamos, hasta que se cansaron y dejaron, y al final el tema se terminó imponiendo. Y esto es lo que creo que es muy importante plantear desde la política. Y acá les digo a mí que todos mis compañeros de panel lo han planteado. Es imprescindible que el Estado quiera volver a ser de Estado. La diferencia de ese Estado que educaba a este Estado que tiene enormes dificultades para educar es que, aunque fuera como decía Gustavo, que era un Estado que disponía. Hoy yo hablo con supervisoras que me dicen, mirá, existe lo que se llama la escuela invisible. Mandan lo que hay que hacer. El día que llegan, nosotros acomodamos todo para que parezca que se está haciendo y cuando se van, no lo hacemos. La verdad que eso no nos sirve. Y estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, hay que empoderar a la escuela. ¿Qué hicimos? Todas las políticas socioeducativas las sacamos de las perspectivas clientelares y le dimos por proyecto a todas las escuelas de Mendoza plata para que hagan su proyecto intraescolar de acuerdo a los resultados del aprender, de acuerdo a su autoevaluación, de acuerdo a todo. Y conseguimos que ya al cabo de 3 años, este es el tercer año que se haga, se llama Mendoza Educa el proyecto, que antes eran dineros que se distribuían, a una le llegaba, a otra no le llegaba. Les llega a todos y cada una hace su proyecto, lo presenta el director, lo hace la comunidad educativa con el director, lo presenta al supervisor, el supervisor lo aprueba y con la firma del supervisor va al director de línea que también lo tiene que aprobar. Un tema del cual también me interesaría hablar, estoy siendo un poco desordenado, pero me interesa mostrar un clima. Acá se habló de la necesidad de crear un clima de cambio y de reforma. Es el tema de la formación docente. El máximo conflicto que tenemos hoy en la provincia de Mendoza, con institutos tomados, con marchas donde se sumó el conflicto universitario al tema de los institutos, fue porque nosotros sacamos una serie de, incluso decretos del gobernador y resoluciones, para darle algún ordenamiento a los institutos superiores. ¿A qué apuntaba ese ordenamiento? A que hubiera concursos, tanto para los cargos directivos como para los cargos docentes, a que hubiera un régimen de carreras prioritarias, es decir, con los estudios que hace el Infodi a través del Plafot, determinar en qué carreras tenemos vacancias y en qué carreras tenemos ya muchos docentes, lo cual no quiere decir cerrar la carrera, quiere decir no abrir, como prevé la ley, algunas cohortes y volver a reabrirlas cuando... Por supuesto, reacomodando los docentes, haciendo todo lo que marca la ley. ¿Cuál fue la respuesta a esto? De estas minorías muy activas y muy conservadoras, en general alentadas por el sindicato. Oponerse y pedir la derogación de todo eso. O sea, no discutir ninguna de las cosas y, por ejemplo, transmitirle a los docentes, a todo, que se iban a cerrar los institutos. Esto es como lo que quieren hacer en Cava, que van a hacer la Unicava. Es decir, todas cosas catástrofes que iban a suceder en el futuro, utopías de cosas que iban a suceder en el futuro. Entonces había que salir no a explicar lo que uno estaba haciendo, sino a explicar lo que uno no estaba haciendo, lo cual es muy difícil, porque adivinar lo que uno no hace es bastante complejo. Estamos en tiempo. 2 minutos. Un segundito. 2 minutos. Dale. 1 minuto. Quiero volver, ya va a sonar de nuevo la chicharra. Quiero volver al inicio, a la anécdota de la ley del libro. Yo creo que un gran cambio cultural
es si lográramos, primero fortificar al Estado, volver a darle a las agencias estatales realmente la posibilidad de hacerlas las cosas. Y la segunda es si realmente todos nos pudiéramos poner en función de los alumnos. Es decir, yo veo que más de una de estas cosas que yo les he contado, las cosas que se cuestionaron al ITEM Aula, las cosas que se cuestionaron a lo que estamos haciendo en los institutos superiores, en nombre de la defensa, de la educación pública, de una cantidad de cosas, en el fondo lo que se estaban haciendo es defender un status quo donde hay una cantidad de cosas muy difíciles de justificar, que cuando alguien le quiere meter mano, la verdad que hacen ruido por todos lados. Y yo, para terminar, les traía un regalo de una cosa que encontramos hace poco en Mendoza y que está fechada el 30 de marzo de 1894. Se encontró hace poco, firmada por Mary Olive Morse, que era una de las maestras de Sarmiento. Se encontraron todas las actas de ella como directora de la escuela normal de Mendoza. Y les quería leer este párrafo porque yo me he transformado como una suerte de pastor protestante que recorro las escuelas leyendo este párrafo. Porque me parece que es paradigmático y me parece que rescata el gran espíritu sarmientino y además es de una actualidad que realmente mete miedo si uno piensa que esto es de 1894. Decía la señorita Morse, que fue la última maestra de Sarmiento que murió en la Argentina, murió en el año 1945. Hay que estudiar sistemáticamente algún caso durante el año. Sistemáticamente, ¿no? Parece de hoy. Leer buenos libros, revistas y periódicos de manera continua. Hacer una preparación concienzuda de cada lección. Tratar a las alumnas como amigas. Llevar a la clase buen humor y no los disgustos de la afuera. Este es el clima del cual estamos hablando. Es decir, no podemos seguir compartiendo todos los días con los envenenadores de agua que están contando todo lo que está mal, que lo sabemos y lo tratamos de solucionar. Llevar a la clase buen humor y no los disgustos de la afuera. Y finalmente, cuidar de usar voz dulce, pero que denote autoridad. Muchísimas gracias.